Bueno, ya entonces que estamos grabando, buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a este sincrónico, que es el sincrónico del módulo 5 de nuestra diplomatura. Va a estar a cargo de la doctora Flavia Torricelli. Flavia es psicóloga originalmente y es doctora en psicología. También trabaja como docente en la Universidad Nacional de Lanús y en la Ujú, Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Donde trabaja en el Instituto Gino Germani y en la Facultad de Ciencias Sociales, específicamente en la carrera de Trabajo Social, ujú, co-coordinando u orientando una cátedra de una materia en trabajo social. Es del equipo de Silvia Faraone, nuestra querida Silvia que la extrañamos tanto. ¿M? ujú. Flavia ha compilado junto conmigo el libro que usamos en la diplomatura y escribe junto con Silvia y con Ana Valero el capítulo 5, que es el capítulo justamente que estamos comenzando en el día de hoy y que va a guiar el módulo. Así que, bueno, le pedimos que por favor pudiese participar y encabezar la charla de hoy. Así que, bueno, Flavia, te agradecemos mucho como siempre y, bueno, nada, empecemos cuando te Comienzo. parezca. ¿Mm? Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, así, así los veo. Espérenme un poquito porque trato de... ¿Ustedes ven bien Se ve, pero o no se en ve? modo presentación. Espera que Sí. Lo que pasa es que para verlo en modo presentación tenés que ponerlo en modo presentación en tu computadora y antes. compartir esa ventana. ¿Mm? Bueno, entonces dejo de compartirlo, pongo en modo presentación y... ¿Sí? Dale. ¿Lo puedo poner en modo presentación desde arriba? Desde arriba ¿Desde vos las decís. pestañas de arriba? Sí, Porque... sí, fíjate, en realidad el iconito ese, fíjate el de arriba de todo, o anda a Ah, ya presentación con está. ese. Es perfecto. Bueno, Ahí está, ahí se ve ahí perfecto. está. Perfecto. Bueno, en principio, el módulo se llama desinstitucionalización, procesos de externación, dispositivos intermedios y promoción de la salud mental y enraizado con el tema de los procesos de cuidado. Yo lo que quería, sobre todo, dejar un poco y poner énfasis en que es que este módulo fue eh, pensado, elaborado, escrito, además de la colega que decía Alejandro antes, Ana Valero, que es una antropóloga, estuvo pensado, diseñado, elaborado y coordinado por Silvia Faraone, que lamentablemente la perdimos a fines del año pasado, ya va a ser casi un año, y su conceptualización es fundamental a la hora de pensar los procesos desinstitucionalizadores. Silvia fue una de las redactoras de la ley se presentó en ambas cámaras, la Ley Nacional de Salud Mental 26657, sancionada en el 2010 y reglamentada en el 2013, se presentó en ambas cámaras, diputados y senadores, la llevó adelante Leonardo Gorbach, pero Silvia Faraone, de trabajadora social de base, y eso es importante también decirlo, eh, fue una de las redactoras de la ley y corresponde señalarlo. Fue redactora, militante, defensora en todo sentido de la Ley Nacional de Salud Mental. La idea era un poquito al compartir con ustedes
alguna definición que ella armó de los procesos desinstitucionalizadores, de la desinstitucionalización con un significado específico, ver dónde eso sienta sus bases, que es en la medicina social latinoamericana, y después en una segunda parte también compartir con ustedes cuestiones que tienen que ver con un rastreo histórico que hace para pensar y permite pensar los procesos desinstitucionalizadores. Una de las primeras cosas a tener en cuenta para pensar los procesos desinstitucionalizadores, que como verán está con una barra interpuesta y que esa es la conceptualización de Silvia, tiene que ver con que no se pueden pensar desligados de contextos históricos, donde es fundamental el rol del Estado en todo lo que tiene que ver con el despliegue de la política pública y hacer efectiva la política pública, que es una construcción, que las cosas no vienen dadas, sino que eh, surgen en una suerte de tensiones, los procesos desinstitucionalizadores no son sin tensiones y no son sin vaivenes. Esto es importante señalarlo, porque a veces uno cree que las cosas llegaron para instalarse y después nos encontramos con retrocesos, o bien nos encontramos con momentos de parálisis y cabe señalar también que cuando hay una hegemonía, toda hegemonía genera formas alternativas, siempre, siempre en toda cultura, en toda circunstancia. Eh, y nosotros hacemos mucho hincapié, y Silvia en esto era muy enfática, que es en la micropolítica de los procesos de trabajo, en los trabajadores específicamente, en sus prácticas, donde se puede registrar luchas y resistencias. Así se piensa, así es como pensamos los procesos desinstitucionalizadores. Una de las cosas a pensar es poner también y subrayar la palabra procesos. ¿Por qué? Primero porque, así como la Ley Nacional de Salud Mental, si bien fue un hito, no es un acto, un episodio, sino que representó todo un movimiento que tenía todo un respaldo anterior de discusiones entre los grupos profesionales, entre las asociaciones de familiares, pero para que se diera, por ejemplo, la ley, no se dio sin conflictos de intereses, están en juego todavía defensas corporativas en todo lo que tiene que ver en torno a los procesos desinstitucionalizadores y a la ley, se tiene que dar sí o sí con la presencia y la participación de grupos de usuarios. Los procesos se van a encontrar también con convivencias de paradigmas asilares y tutelares. No es que llegó, como decía antes, llegó para quedarse, sino que conviven, hay muchas prácticas que conviven con otras. También se dan momentos como el actual, que tiene que ver con retracción del Estado. Sin ir más lejos, recuerdo una de las últimas apariciones de Silvia en defensa del Bonaparte, que implicó uno de los primeros movimientos. Bueno, ya había habido con la presentación de la ley Omnibus varias leyes que atañen y que aludían a la restricción de la salud mental, que bueno, que hay saberes diversos, que hay interdisciplina, que hay intersectorialidad, que no se puede pensar sin un y que hay luchas. Esto en los procesos se dan, como dice Emerson Mary, en una arena de luchas, es así. Eh, También es importante señalar, yo a veces lo escucho muchas veces de los estudiantes, que esta es una nueva ley de salud mental. No es ninguna nueva ley porque no había ley anterior, esta es la única ley nacional de salud mental que tenemos, eh, que con ella, si bien fue un avance impresionante, tampoco se puso fin a lo asilar, y que el extramuros no es sinónimo eh, el extramuros no es ajeno a lo manicomial. Eso es importante ubicarlo, porque uno cree que lleva acciones en el extramuros y sin embargo lo más importante son los muros mentales que tenemos. Silvia planteaba
una construcción, una conceptualización de la desinstitucionalización con barra invertida que tenía que ver con que tenía que estar inserta en una política pública. Ella hablaba de que no se podía y no se puede pensar una desinstitucionalización sin una nueva institucionalidad. Primero tiene que haber una nueva institucionalidad para pensar en una desinstitucionalización. Y esa institucionalidad está pensada desde un punto de vista integral, con dimensiones que tienen que ver con la complejidad, el modo en el cual se piensa este concepto es no como una medida tecnocrática, sino que está pensada desde una perspectiva de derechos humanos y inserta en una política pública, y por eso es importante desmarcarla de otros procesos que tienen que ver con la desmanicomialización, que después más adelante lo vamos a ver. Así en algún momento lo mencionan en uno de los artículos que ustedes, en uno de los, bueno, en el libro de Praxis está mencionado el artículo de Rotelli, de Mauri y de Leonardi. También en nuestra historia de la salud mental, del campo de la salud mental, desmanicomialización fue un término nativo de todo el proceso de desinstitucionalización de la provincia de Río Negro. Eh, Ellos tuvieron toda una disquisición acerca de cómo llamar a ese proceso de desinstitucionalización, no se ponían de acuerdo. Hay un artículo muy lindo de Chiapa Pietra, eh, que en una corte anterior de la diplomatura lo tuvimos como invitado, que nos comentaba que no llegaban a ponerse de acuerdo porque ningún término terminaba de representar lo que significaba ese movimiento de desmanicomialización en la provincia. Hablaban de desmedicalizar, despatologizar, despsicologizar, desocializar. Eh, bueno, después se distingue también de otro, pero después lo vamos a ver en relación a Río Negro específicamente. Después de la despsiquiatrización, la deshospitalización, que son procesos que se encarnan, que son netamente de un corte económico, donde se está desasistiendo a la gente, no se la está asistiendo, solamente se piensa en reducción de camas y reducción de presupuesto. Y después la antipsiquiatría, que también tuvo que ver con un momento que si bien se emparenta con la desinstitucionalización, no explica toda la desinstitucionalización. Y la transinstitucionalización, que es un fenómeno con el que nos encontramos bastante habitualmente, que tiene que ver con esto de una conversión, empieza a haber, de hecho Silvia fue invitada en algún momento, por razones de discreción, no voy a decir a qué provincia la invitaron, pero para que viera el proceso desinstitucionalizador, y en realidad se había encontrado con que estaban dando altas de un psiquiátrico, pero un grupo de profesionales había creado un geronto psiquiátrico, entonces estaban externando a los mismos usuarios a los mismos pacientes que estaban internados en el psiquiátrico, habían pasado al geronto psiquiátrico, con lo cual eso es un ejemplo de transinstitucionalización y que lo vemos muy habitualmente. Entonces, es importante que distingamos este concepto de todos estos otros. Ahí vuelvo a hacer un cuadro para que sea un poquito más claro, que para distinguir lo que es la deshospitalización, es una política tecnocrática, la reducción está inspirada económica y administrativa, es una reducción de cama. Y esto es fundamental, el tema de la transferencia al territorio de lo que son las responsabilidades del Estado. Por eso yo les decía al principio, no se puede pensar una desinstitucionalización si no inserta en una política pública y en donde es fundamental el rol del Estado. En cambio, la desinstitucionalización, como les decía antes, está basada en una perspectiva de derechos, hay una planificación de cierre de instituciones totales, esto está emparentado con la antipsiquiatría, pero además implica el armado de una nueva institucionalidad, y en esto ya no son los administradores los que llevan a cabo estos procesos, sino que se construyen, ¿se acuerdan el primer término que decíamos antes? Es una construcción, se construye con grupos políticos, activistas, participación de usuarios y de tomadores de decisión por parte del Estado.
Otro de los ejes importantes de la desinstitucionalización es el trabajo con el estigma y con la inclusión y generando procesos de ciudadanía. Lo vamos a ver a partir de estos dispositivos intermedios que vamos a encontrar y el tema de, sobre todo, desterrando un poco la peligrosidad de la cual venía muy fuertemente asociada al paradigma asilar, en donde el sinónimo de loco era sinónimo de peligroso. Y otras cosas es que una de las advertencias que decíamos es que no necesariamente las acciones que se llevan a cabo en el extramuro no siempre, no siempre respetan, ¿sí?, ni la multireferencialidad, ni la complejidad, y por otro lado, los mismos actores no somos conscientes del control blando el cual estamos ejerciendo. A mí me gustaba una frase, voy a empezar por la del final, que es esto que les decía, que no se trata solamente del desmontaje del hospital psiquiátrico, que desde ya tiene que estar como planificación y como objetivo, sino que lo primero que se tienen que abrir son agujeros en nuestros muros mentales. Y esta es una frase de Shafak que cita Sara Ardila en un libro, que me parecía muy gráfica de lo que uno tiene que hacer. Eh, y dos frases de Amarante, una que no es un proceso lineal, ¿no?, y sino que implica una transformación cultural, es cambiar las formas de vida y que no se puede limitar, porque en algún momento, y esto lo vamos a ver más adelante, los italianos empezaron la reforma psiquiátrica italiana, que es emblemática, que inspiró mucho todo el movimiento del en Argentina, se propuso en un momento un centro psiquiátrico. Esto es más de lo mismo. Hay que construir algo nuevo. ¿Mm? No se puede quedarnos con movimientos humanizadores. Hacer mejor, sí, pero igual la idea es construir algo nuevo. Y otra de las cosas que tienen que ver con los movimientos desinstitucionalizadores es que destierran un poco la idea de enfermedad y de trastorno con esa fijación de universalidad, y la enfermedad con todo lo que tiene que ver con la normalidad. Se cayó Flavia. Vamos a Se esperar cayó. un cachito, a ver si puede retomar. Yo me voy a comunicar con ella o bueno, veremos si eh, podemos recuperarla. Bueno, me caí. Ah, te iba a Se me escribir, te iba a fue. escribir, pero bueno, Sí, se me fue. sí, se empezó a escuchar más o menos y después se ve que se cayó la internet. Sí, bueno, ahí, ahí ven, de Ahí nuevo está, pero sí, pasó hasta dónde íbamos, por dale. dónde íbamos. Sigue, Ahí sigue. está. Ahí. Entonces, yo les decía, no sé hasta dónde me escucharon, pero destierra el concepto de enfermedad y de trastorno. Enfermedad que tiene que ver con el paradigma de la normalidad y la normalidad, el trastorno que fue muy instalado y sobre todo el trastorno que viene además con un defecto de traducción, porque los manuales estadísticos hablan en inglés de desórdenes mentales, pero bueno, acá se instaló con la palabra trastorno, con esa aspiración de universalidad, y se inclina por pensar y apuesta a pensar el tema del padecimiento, ¿sí? El tema de pensar ciertas situaciones como críticas y crisis a ser atravesadas, pero desde ese punto de vista estamos pensando en la multidimensionalidad de la persona, ¿sí? Y la integralidad de la persona. A mí me gusta mucho una frase de Alicia que dice que los problemas en salud mental no se presentan como objetos, sino como demandas complejas y difusas. Es importante, a mí me gustaba mucho el tema de lo difuso, que dan lugar a prácticas sociales
inervadas con contradicciones e imbricadas con cuerpos conceptuales diversos. Entonces, los problemas en salud mental no los podemos abordar, no los puede abordar uno solo. Siempre es con la interdisciplina, un solo saber no basta, con la desde la integralidad y con la intersectorialidad. Así es como pensamos entonces vengo con las definiciones de procesos desinstitucionalizadores. Para eso, yo les decía antes, eh, es tan importante el rol del Estado como también el rol de los trabajadores, porque se estudió que los que son agentes de mayor posibilidad de cambio son los mismos trabajadores. Entonces, es desde la micropolítica del trabajo, con todas las contradicciones de las fuerzas en tensión, que es que se generan los procesos de cambio. Para lo cual uno tiene que interpelar la propia práctica, saber que el saber disciplinar tiene sus límites, que con eso el saber propio no alcanza, uno tiene que expandir los límites del propio saber y asumir que en eso es interesante también la definición de Sousa Campos de identidad y núcleo, esto de saber que uno va expandiendo, tiene una identidad profesional, pero después es en la articulación con los otros. Y lo que se pone en juego necesariamente tiene que ver con la creatividad. ¿Dónde sienta sus bases los procesos desinstitucionalizadores? Es en los aportes de la medicina social latinoamericana. Lo englobamos en eso, pero incluimos la salud colectiva, que viene más de la mano de Brasil. Pero la medicina social latinoamericana en realidad tiene como herencia la medicina social, tenemos que recordar todas las rebeliones obreras de mitad del siglo XIX, en donde a partir de las luchas de los trabajadores y de los procesos de reforma laboral, empieza a pensarse que hay una medicina que no termina de explicar lo que pasa y que el tema son los procesos laborales, los contextos laborales, los contextos económicos, y a partir de eso se empieza a pensar tanto en la idea de procesos de enfermar como de ligarlos al contexto. Entonces, para pensar los procesos desinstitucionalizadores, si decimos que uno solo no puede y pensamos en una integralidad del sujeto, esta conceptualización de la medicina social latinoamericana es sumamente fértil. ¿Por qué? Eh, la medicina social latinoamericana fue un movimiento contrahegemónico que se opuso al paradigma biomédico, ¿no? Lo que nosotros podemos conceptualizar como modelo médico hegemónico que viene de la mano de Menéndez, que explicó realmente de una manera brillante todo lo que es el modo en cual se explican las enfermedades desde un punto de vista biomédico. Pero en contraposición a eso, la medicina social latinoamericana tiene un modelo de explicación multicausal, o sea que es afín a la complejidad, se basa o viene de la mano de la producción de cuidados, que de por sí implica un enfoque interseccional, y que lo vamos a ver igual en unas diapos más adelante lo vamos a ver porque toda la idea de Emerson Mary es muy, muy atinada para todo lo que tiene que ver con la producción de cuidados. Piensa en el carácter dinámico de salud-enfermedad, eh, piensa cuando se estudia o las investigaciones que hace la medicina social latinoamericana, lo hace pensando en poblaciones y no en individuos y en instituciones y utiliza enfoques multimetodológicos, ¿no? Triangula las metodologías y lo hace juntamente con los colectivos de usuarios. Yo quiero estudiar, por ejemplo, las mujeres de la zafra tucumana, entonces, si quiero estudiar y saber de qué padecen, me voy a estudiar y voy a hacerlas participar a ellas y la voz va a ser la voz protagonista va a ser la de ella. Pero yo investigo con esos colectivos. Entonces, fíjense qué diverso, qué diferente
posición y perspectiva respecto de lo que venía siendo el paradigma biomédico, ¿no? Y piensa también en multisistemas, que es lo que necesitamos para pensar nuestras prácticas. Entonces, sigue siendo un aporte muy sustancial. A modo de síntesis, decíamos que lo que propone son procesos de cuidado. Si el cuidado tiene que ver con lo integral, la atención es la atención que estamos acostumbrados en muchos efectores a ver, que es una atención fragmentada por sectores, aislados, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa con el tema de los procesos desinstitucionalizadores? Es la fragmentación interniveles, ¿no? Que cuando un paciente se externa, tiene que poder atenderse en una zona en la cual él, a un territorio en el cual pertenece, disponer de toda esa red de servicios y de toda esa comunidad, y sin embargo hay una fractura entre los distintos territorios, entre los distintos niveles del sistema sanitario. Bueno, en cuanto a los usuarios son pensados como partícipes activos, mientras que en el caso de la atención son pasivos. En el caso del cuidado, las relaciones son horizontales, simétricas. Es muy interesante ver, y lo pienso y evoco, las, las asambleas en lo que tenía que ver con la experiencia triestina, donde había un montón de usuarios, trabajadores del campo de la salud mental en paridad de condiciones en el sentido de horizontalizar. No había una profesión que subalternizara a la otra, sino que había una paridad y todos discutían todos los problemas que se presentaban al interior de lo que era esa experiencia. Bueno, a diferencia de relaciones verticales, ¿no? Donde el saber médico es el saber hegemónico y es el que manda, a veces sigue pasando en muchas guardias. Bueno, la experiencia que yo tengo de una investigación que estoy haciendo es que en Ciudad de Buenos Aires hay guardias interdisciplinarias en salud mental y sin embargo no termina de producirse de la interdisciplinariedad. ¿Qué quiero decir? Hay un médico psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social, un trabajador social, eh, voy a usar por cuestiones de facilidad el genérico masculino, pero sepan que aludo a, estoy incluyendo a todos, a todos. Y les decía que en esas guardias, si bien se supone o están pensadas interdisciplinariamente, no se arma una verdadera interdisciplina. O sea, trabajan, por ejemplo, codo a codo, me contaba en el caso de una psicóloga o una trabajadora social, e interconsultan con el médico, que es el que termina finalmente de tomar las decisiones. Entonces, nosotros podemos disponer de dispositivos digamos, que provean cierta interdisciplinariedad, pero después hay que ver si eso efectivamente se produce así. Y para que se produzca así, hay que trabajar al interior de esos equipos. Vuelvo. Si nos paramos desde la perspectiva, veníamos de la medicina social latinoamericana, del cuidado, a la persona se la piensa en su hábitat, en su red social, en su trabajo, y hay un acento en lo dinámico y en las crisis para pensar todo tipo de situaciones críticas, en contraposición del acento en la enfermedad y de los síntomas. Eh, ¿Eh? Hola. Estoy viendo, haciendo una clase. Eh, bueno, es muy interesante y en esto lo mencionamos en el capítulo. Emerson Mary, que es un médico sanitarista brasilero que tiene toda una línea de investigación con producción de cuidado, habla de cómo los modelos que tienen que ver, los modelos biomédicos, que es el modelo médico hegemónico, terminan eh, perdiendo la dimensión cuidadora en el trabajo. Se fragmenta tanto las hiperespecialidades, tanto los problemas específicos, ¿no? Que uno
termina perdiendo de vista la dimensión cuidadora de la problemática y de nuestra responsabilidad frente a la problemática, que es el hacerse cargo. Eso es importante. La responsabilidad de la situación es hacerse cargo del problema. Y para eso él habla de que tenemos una serie de maletines, él lo llama maletines, que tiene que ver con las distintas herramientas para poder, sin desdeñar el saber específico disciplinar, poder no perder de vista la dimensión integral de la persona, la multidimensionalidad de factores que están trabajando. Que si uno se para desde ese punto de vista, lo que genera esa agencia, y él lo llama a eso trabajo vivo en acto, a diferencia del trabajo burocratizado, del trabajo tecnocratizado. Él va a decir, Mary, que un poco lo mencionamos en el capítulo, que los procesos de cuidado tienen que ver con desanclar las acciones del equipo de salud. Estamos hablando de tecnologías relacionales donde participan distintos actores, donde se arman narrativas compartidas, en este caso con los usuarios, por ejemplo, ¿no? Estamos pensando que cuando uno reconstruye la vida de usuarios, pensaba en una situación de una viñeta de un usuario que había sido externado de un hospital psiquiátrico, estuvo en situación de calle. Son todas narrativas compartidas y los distintos equipos de los distintos ministerios los fueron siguiendo y pudieron armar una red con él. Pero para eso nosotros nos vamos a encontrar con itinerarios del propio usuario, que son itinerarios erráticos, contradictorios, informales. Vamos a tomar todas las instancias por las cuales ese usuario, esa persona transita para poder pensar en procesos de cuidado. No hay un único recorrido y cada proceso al mismo tiempo es un proceso singular. Tenemos que incluir a su comunidad, tenemos que incluir a sus redes afectivas significativas en este proceso de cuidado, lo cual no significa, que yo antes lo remarqué, pero lo quería volver a enfatizar, desresponsabilizar al Estado de sus competencias. Ojo con esto. Y, y se arma, Mary habla de cartografías de cuidado, ¿no? Por esto de que cada uno puede ir armando su propio itinerario. En esto es importante tener en cuenta lo individual, pero lo singular de todas esas acciones colectivas, atender al territorio de esa persona y a la construcción colectiva de saberes. Y en esto tenemos que recuperar no solamente los saberes profesionales diversos, sino los no formales y los no tradicionales. Cuando hablamos de territorio, no está referido a un locus específico, sino que estamos hablando de una red de conexiones de los distintos usuarios, y esto los tenemos que pensar, los tenemos que tener en la cabeza, eh, porque así es como el territorio es lo que son las redes que se construyen, ¿sí? Ya sea de comunidad y con otros sectores. Y a mí me parecía que era importante también traer el concepto de Ulloa, que es interesante, donde él piensa que lo único que hace salirse de esa cultura del oprobio, que son las instituciones psiquiátricas, es la institución de la ternura, que él lo toma como un vínculo afectivo que tiene y que se emparenta mucho con la articulación de Emerson Mary. ¿Por qué? Porque tiene que ver con rescatar, primero una posición ética, rescatar el tema de la empatía, de poder ponerse en el lugar del otro, al mismo tiempo que poder mirar al otro como un ajeno con sus decisiones, pero poder ponerse en el lugar del otro. Él toma este modelo de la ternura, del cuidado como la diada madre-hijo, en donde una madre trata de leer lo que le pasa a su hijo, a su hija, trata de comprenderla, se pone en el lugar de ella, qué le puede estar pasando, pero también coarta su pulsión de apoderamiento y
permite que el otro sea un otro autónomo. Y esto es el modelo también para pensar en los procesos desinstitucionalizadores. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces uno sigue tutelando sin darse cuenta, porque yo creo que lo mejor para el otro es tal o cual cosa. Silvia contaba una anécdota que era muy, muy interesante. La había rescatado cuando hizo su tesis eh, de maestría, que ella había estudiado el Melchor Romero en su momento y venía siguiendo porque estaban en un momento de proceso de externación hace años, años atrás, y había un equipo que tenía un furor externandis, podríamos decirlo, ¿no? De alguna manera. Querían externar, externar, externar. Había un usuario que hacía muchísimos años que estaba estabilizado y un equipo con muchísima fuerza de trabajo, muchísima agencia, lo que hizo fue tratar de conectar a, a familiares de este usuario que era de otra provincia, me parece que era de Santiago del Estero. Él en su familia, su familia de origen lo daban por muerto, todavía no sabían ni qué seguía viviendo, se encontró con hijos. Bueno, armaron una vinculación, los hijos estaban muy dispuestos a recibirlo. Este señor venía hacia varios años estable. Cuando le externan, a los pocos meses se desestabiliza y tiene que volver, lo vuelven a enviar al Melchor Romero. La frustración de la familia y el equipo preguntándose qué pasaba porque hacía años que estaba estabilizado. Y en algún momento alguien del equipo empieza a indagar y este señor le decía, bueno, lo que pasa es que yo estoy en pareja con otro usuario acá y no, yo querría externarme, pero con mi pareja y no solo nadie sabía esta situación y tampoco se habían interiorizado, sino que había prevalecido el deseo del equipo, con todas las mejores intenciones de externarlo, pero sin tener en cuenta otras situaciones que estaban ocurriendo en ese hospital de noche, digamos, ¿no? Entonces, lo que les decía es que el cuidado tiene que pensarse desde la micropolítica de la práctica y siempre apuntando a la recuperación de la dignidad de la persona. Y esto es fundamental, que excede el módulo, pero es importante a todo equipo que propone, digamos, ya de por sí que trabaja en el campo de la salud mental, pero que propone un proceso desinstitucionalizador, este concepto que trae Elena de la Aldea siempre, que es cuidar al que cuida, ¿no? La gente tiene que formarse, la gente tiene que poder supervisar, la gente tiene que poder tener reuniones de equipo. Esos son factores protectores necesarios para el cuidado de los trabajadores. Bueno, y vamos a pensar un eje histórico que voy a mencionar, eh, que tiene que ver con eh, pensar los distintos conceptos, los distintos contextos, porque es muy importante en nuestra historia pensar todos los movimientos que hubo de procesos desinstitucionalizadores o reformas que inspiraron procesos desinstitucionalizadores. Para eso se dividen en dos. Primero que hay reformas parciales, que hubo intentos de humanización de la atención, pero que conservaron el psiquiátrico. Entonces le vamos a llamar reformas parciales o reformas integrales que rompen el encierro y proponen experiencias extramurales. Las históricas las voy a mencionar muy, muy sucintamente, que tienen que ver con la política del sector, la psiquiatría anglosajona, la reforma italiana. Eh, la política de sector que se dio en la década del 60, que fue simultánea un poco acá, después lo vamos a ver con lo que fue el servicio de Mauricio Goldenberg en el Lanús, el mítico Evita de Lanús, pero la política de sector se propuso en su momento en Francia, es una circular dada por el Ministerio de Salud francés, se propuso hacer una reforma que básicamente se centraba en la sectorización del sistema sanitario, con una aspiración de cerrar el hospital psiquiátrico y formar
formaron 3.000 centros comunitarios, 250 hospitales de día, 100 hospitales de noche, 70 hogares para alojamiento. Hubo una creación de servicios externos, pero esta política, que igual tiene su mérito, digo, no para desterrar todo, tiene su mérito porque intentó pensar, fue una reforma sanitaria importante, fue una política económica más que una necesidad asistencial. Y esto convivió, hay una anécdota también, porque simultáneamente yo les decía, Goldenberg estaba llevando a cabo ese servicio de psicopatología, que después lo vamos a ver, y los franceses estaban muy entusiastas con toda la movida que se estaba generando acá en nuestro país y decidieron ya ponerle a un pabellón del hospital el nombre de Mauricio Goldenberg. Así que fíjense también lo que fue, cómo fue de emblemático el tema de la salud mental en nuestro país en otros momentos, ¿no? Y podemos circunscribir ciertos hitos. Bueno, después en Gran Bretaña surge la idea de la comunidad terapéutica, eh, y es el escocés Maxwell Jones que aplica este modelo, que la idea era, bueno, estaban trabajando con excombatientes de la Segunda Guerra Mundial y se dan cuenta que las internaciones psiquiátricas no garantizaban algo terapéutico, entonces empiezan a repensar a ver de qué modo transformar el psiquiátrico y proponen esta comunidad terapéutica, donde con una aspiración también con acento en la grupalidad y con protagonismo incipiente de los pacientes. Esto fue una propuesta parcial, porque no se desterró el psiquiátrico, sino que se lo pensó de otra manera, un poco más humana, ¿no? En la misma línea de lo que decíamos antes de aquellas reformas que fue humanizar el trato, pero no terminaron de desterrar el psiquiátrico. La antipsiquiatría, que fue otro movimiento contrahegemónico, a la psiquiatría clásica de aquel momento, que lo que empieza es algo que para nosotros es obvio, pero que en ese momento no lo era tanto, sino que en enfatizar los aspectos sociales de la enfermedad mental y reemplazar el concepto de enfermedad mental eh, por otro concepto que tenía que ver, poner entre paréntesis el tema de la locura. Para ello, los representantes de eso fueron, sí, porque lo que ponían en jaque era el tema del control social. Y los representantes de esto fueron Laini Cooper, ¿no? eh, Thomas Sass, Franco Basaglia en Italia, pero Basaglia después forma parte de un movimiento más amplio porque él viene de la psiquiatría democrática italiana, de la izquierda, Montmagny en Francia con la situación estallada, trabajando con las infancias y adolescencias. Un dato no menor, no sé si conocen el estudio de Rosenham, que es un americano que un poco expresa bastante, pero desde el punto de vista de la investigación, lo que era esto de poner en tela de juicio la enfermedad mental, ¿no? Él hace una investigación con unos colaboradores, tema aparte los resguardos éticos de la investigación, pero a sus investigadores los hace eh, simular que veían que tenían alucinaciones, fueron internados automáticamente, medicados del mismo modo y simulaban que tomaban la medicación al tiempo, todos fueron diagnosticados como esquizofrenia y después decían que a medida que iban tomando la medicación iban remitiendo los síntomas y los externaron con el diagnóstico de esquizofrenia en remisión. Él lo que quería poner en evidencia era dislocar un poco lo que es el psiquiátrico, además de exponer el tema del control social duro que representaba esa institución. Después, la psiquiatría comunitaria anglosajona también en Estados Unidos, ¿no? que se embarcan ya sea con la creación de dos, el Instituto Nacional de Salud Mental y el Servicio Nacional de Salud en la década del 40, y posteriormente en la década del 60 con la Ley para Reforma de Salud Mental de Kennedy, que también se propone promover la atención afuera de los hospitales. Pero esta propuesta
fue absolutamente técnica y pragmática. Entonces, acuérdense lo que decíamos antes, estos son procesos desinstitucionalizadores con una barra invertida, no lo son. Son propuestas tecnocráticas y pragmáticas, que en general lo que hacen es sacar a los pacientes, a los usuarios a las calles. La desinstitucionalización italiana, que les decía antes, fue encabezada por Franco Basaglia, eh, que él también tenía, el primer movimiento que hace Franco Basaglia lo hace en Gorizia, con la pretensión de humanizar el psiquiátrico y después se da cuenta que no puede. Y finalmente se traslada a Trieste, donde hace todo un trabajo de construcción de otra institucionalidad. Cuando él dinamita los muros del compresorio de San Giovanni, que era el hospital psiquiátrico de Trieste, empezaron a, esto que les decía, horizontalizar los vínculos dentro del compresorio. Hay unas películas muy, muy, muy lindas que el propio Franco Basaglia está entrevistando usuarios, pacientes de ese momento. Y él lo que apuntaba sobre todo era dejar todo lo que tenía que ver con la ergoterapia, la terapia ocupacional mal entendida, ¿no? Como labores, sino que él apuesta al cooperativismo y a las empresas sociales, o sea, al insertar al mismo usuario en cooperativas de trabajo que sean competitivas en el mercado y que darles una nueva identidad, una identidad laboral y que tenga sentido em, su trabajo, ¿no? No es como el peculio que antes, por lo menos acá, recuerdo que se daba en el psiquiátrico, sino que tenían una ganancia y empezaban a construir y a trabajar toda esa identidad como ciudadanos y como trabajadores. En el lugar donde fue lo de Trieste, armaron una lavandería, un hotel, lugares para comer. eh, Había distintas empresas, supongo que ahora, al menos cuando yo lo visité, estaban ellas y habrá muchísimas más. Y lo que se propuso Basaglia en su momento era replicar y que tuviera resonancia la experiencia esta en todo el mundo. De hecho, llegaban eh, residentes y médicos de todos lados, trabajadores del campo de la salud mental de todos lados, simplemente a estar y a impregnarse de esa metodología de trabajo. La ley fue mucho más tardía, el movimiento de desinstitucionalización italiano empieza en la década de los 60 y sin embargo la ley, la 180, que es la ley italiana, es en el 1978. Fíjense cómo la construcción de una ley es tardía respecto de lo que fue todo el movimiento y los activismos que habían sucedido antes. Otra reforma digna de ser considerada es la reforma en Brasil. Eh, es una reforma que tiene alcance nacional, que a diferencia de lo que es la Argentina, en realidad tienen una presencia muy, muy fuerte y una movilización muy fuerte de usuarios, de familiares de usuarios, tanto en los debates técnicos como en el proceso asistencial. Hay participación de representantes de los profesionales, la administración, los usuarios, en asambleas municipales, estatales y federales. Nosotros no tenemos esto. Y yo creo que se dio en un momento en donde hubo una percepción de la necesidad de la sociedad en ese momento. Eh, Ellos empiezan después de la dictadura y hay un grupo de profesionales muy capacitados, entre los cuales se encontraba el autor Emerson Meri, que yo les mencionaba antes, y un grupo de profesionales, también Paula Amarante, que lo van a haber citado en el módulo, y que yo antes cité algunas frases de él, fueron representantes y quienes llevaron adelante el tema de la reforma psiquiátrica en Brasil. A nivel nacional, ahora vamos a ver.
No dejo espacio para preguntas porque entiendo que lo vamos a tomar al final, ¿sí? Bueno, yo les decía antes, hubo antecedentes nacionales que uno podría decir que generaron transformaciones, que generaron movimientos instituyentes y que en ese sentido tienen que ser distintas raíces inspiradoras para que nosotros sigamos pensando. Uno, el que yo les decía, que es el Servicio de Psicopatología de Levita de Lanús, que rompe con el trabajo disciplinar. En ese momento también se daba la revolución neuroléptica y se permitió o se posibilitó la atención ambulatoria de pacientes con padecimiento mental en el hospital general, lo cual era algo inédito porque estaban acostumbrados a estar solamente en contextos de encierro. Se generan patrullas comunitarias y la presencia del psicoanálisis, de un psicoanálisis disidente con la institución oficial de la APA, tuvo mucho que ver en la configuración del servicio de psicopatología, comandado por Goldenberg y después siguió Barenblith, Valentín Barenblith, que después tuvo que exiliarse y hace poquito también murió. Él siguió toda su vida en Barcelona. Otro momento, otro mojón para considerar fue cuando, fíjense, del orden de las reformas parciales no se destierra el psiquiátrico, pero empieza a pensarse en comunidades terapéuticas argentinas y se arman las colonias. La del Hospital Esteves en la provincia de Buenos Aires, el Rodaballos en Paraná, Entre Ríos y el Sauce en Mendoza, entre otras. Pero se arman 11 colonias nacionales. Eh, estamos en la década del 50, década del fin desde el 60, y después no me voy a detener, pero dictadura mediante, donde hubo desarme de equipos, retrocesos de todos los avances que habíamos tenido, repliegue de los equipos, mucho temor, mucho desarme identificatorio de los profesionales. En el 83, con la llegada de la democracia, le piden a Goldenberg que haga un informe de la situación del campo de la salud mental en ese momento, y él releva que hay 25.000 internados. Le proponen a él, pero él designa a Vicente Gali a que sea él que tome a su cargo la Dirección Nacional de Salud Mental, y Vicente empieza con todo el apoyo teórico de los italianos y la supervisión de los italianos a emprender una reforma sanitaria, a crear lo que es la RISAM, que por suerte hoy en día nos sigue acompañando, y lo que hace es organiza todo lo que tiene que ver con direcciones y programas de salud mental por provincia, o sea, este federalismo que antes no existía. Eh, Otra cosa para destacar es el tema en esa misma década que también no hubo transformaciones que destierran el psiquiátrico, pero que sí intentan socavarlo, digamos, es el tema de la Peña Carlos Gardel, que fue llevada adelante por MUAD dentro del Hospital Borda, lo cual uno podría decir, bueno, pero es un contrasentido, pero un dispositivo que realmente se permitía a los usuarios transitar y estar acompañados, sentirse acompañados, y que fue importante por eso mencionarlo. Eh, bueno, otros antecedentes nacionales que se instituyeron, uno fue el PREA, que también es el programa de rehabilitación asistida llevado a cabo en el Hospital Esteves, a partir del Hospital Esteves, perdón, un montón de mujeres que fueron, que se trabajó intensamente tratando de generar condiciones de externación en viviendas asistidas. Además, acudían al centro cultural libremente. Este programa de rehabilitación asistida, fíjense que es del año 1999, previo a la ley,
se sostuvo desde entonces, pero luego, a partir de el 2019, cuando se lleva adelante todo un plan de transformación de la provincia de Buenos Aires, el PREA se consolida mucho más, ¿sí? Se trabaja interministerialmente, intersectorialmente, cada vez más construyendo viviendas en distintos, en los, a partir de la intención de cierre de los cuatro psiquiátricos de la provincia de Buenos Aires, que son el Esteves, el Taraborelli, el Melchor Romero, me estoy olvidando de uno, eh, bueno, ya me Cabret, va a venir, el Hospital Cabret, Cabret. bueno, el Cabret. Bueno, a partir del 2019, con toda esta política de Buenos Aires libre de manicomios, se consolida este programa, pero es un programa que viene del 99. Por eso vale la pena mencionarlo, como aún en contextos, porque en el 99 era un contexto, fíjense, bueno, previo al 2001 y eran los 90, en un proceso, en un contexto de retroceso del Estado, la política de descentralización hospitalaria. En ese contexto, un grupo de profesionales logra crear con mucha pujanza este programa de rehabilitación asistida. eh, Destacamos a María Rosa Rivaroure, eh, a también Boronowski, que también está, Mario Boronowski, y otro grupo más de gente que no, que también colaboraba y trabajó de manera muy acendrada para tratar de sostener el programa. Recuerdo que en su momento buscaban a residentes que quisieran alinearse en esta perspectiva de trabajo, que era una perspectiva basada en los derechos humanos, en la reivindicación de los derechos de los pacientes, y bueno, y sigue hasta la actualidad. Y dos mojones, que uno es el del Río Negro, que yo les decía antes, que conquistaron, que comienza en la década del 80, de la mano de Hugo Cohen y de Graciela Natela, que conquistan en el año 1991 la ley 2440, la 2440 se llame, que es a partir del cierre del hospital de Allen. Es un hospital que este movimiento estuvo muy emparentado con todo lo que tenía que ver la dictadura, había algunas sospechas de situaciones de abusos que se cometían en el hospital, con lo cual también fue un movimiento en ese momento. Hugo Cohen era jefe de Departamento de Salud Mental de la provincia de Río Negro. Bueno, lo que hacen es la atención de pacientes de salud mental en el Hospital General. Ponen hincapié mucho en el tema de la crisis, las crisis, el sufrimiento mental, no hablan de enfermedad mental, y cuentan con agentes sanitarios y operadores. Esta reforma estuvo limitada a salud mental, si bien articulaban con otros sectores, pero no fue un programa general. Otro mojón sumamente importante para nuestra historia de la salud mental es en Santa Fe, el programa de sustitución de lógicas manicomiales. Fíjense cómo cada experiencia denomina y designa sus términos nativos, porque los conciben de una manera, si bien están emparentadas, no son exactamente lo mismo. La provincia de Santa Fe hacía mucho hincapié en la clínica ampliada, esto de expandir los bordes de la clínica y pensar al sujeto, a la persona en su totalidad. Ellos elaboran programas estratégicos, que había un montón de programas de acompañamiento a los equipos profesionales. Cuentan con operadores. La ley fue una ley, la 10772, reglamentada posteriormente en el 2007. Este fue un movimiento llevado a cabo por Gustavo Castaño, que tomó la Dirección Provincial de Salud Mental, que también con un equipo con mucho empuje llevaron adelante esto. Menciono el Corralito porque el Corralito se llamaba así, era la unidad número 1 era el pabellón psiquiátrico dentro de la cárcel de Coronda, donde
donde las personas estaban en un estado similar a un corral de animales, por eso lo llamaban el corralito, y que finalmente eh, Gustavo Castaño con todo su equipo, Débora Ferrandini, lograron terminar de cerrar, creo que fue un día a la madrugada, con la última persona que todavía persistía en el corralito. Eh, Ellos también se encontraron, Silvia Faraone y Ana Valero estudiaron muy pormenorizadamente esta experiencia y transmitieron las tensiones que vivieron los equipos al interior de lo que eran los distintos equipos, algunos tenían mucho miedo de perder sus puestos de trabajo, otros tenían miedos de no poder llevar adelante esto porque había otros grupos que se oponían. Pero bueno, es una experiencia, ambas son muy, muy interesantes para seguir de cerca. Bueno, Río Negro, lo que les decía, eh, algunas fotos de ese momento. Santa Fe, en Santa Fe la experiencia, me esperan un segundo, por favor. Dale, dale. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, mientras tanto, alguna reflexión acerca de lo que estamos viendo, digamos, estas experiencias tan ricas que nos está comentando Flavia, vinculadas con, bueno, diferentes espacios de nuestro país donde con o sin ley, digamos, en este caso, fíjense que los propios movimientos fueron los que dieron lugar a que después se instituyan leyes, ¿no? Pero bueno, les dejo con Flavia para que continúe Nuevamente. con su presentación. Bueno, en Santa Fe omití decir que la transformación se dio en la Colonia Oliveros, también en el Hospital Miray López y en el Agudo Ávila, ¿no? Y junto con el Corralito y una experiencia con infancias y adolescencias que se llamó el Para mí. Eh, a ver, ahí está. Esta es una frase de Gustavo Castaño, que yo les decía que fue el director de salud mental, que fue quien movilizó sobre todo, pero retomando algo de lo que decía Alejandro, eh, los equipos profesionales fueron los que movilizaron las reformas. Puede haber algún conductor, pero son los mismos equipos, muchas veces aún en contextos de mucho retroceso, en momentos de quietud, son los equipos profesionales. Les comparto una frase de Gustavo que es muy interesante, que dice: las lógicas manicomiales son lógicas extendidas. Se pueden cerrar las instituciones de encierro y reproducir exactamente las mismas lógicas, las mismas prácticas en pequeña escala. Hemos visto cómo se nos manicomializan los dispositivos sustitutivos de la práctica manicomial y cómo todo el tiempo esa tendencia a la burocratización de las prácticas, a la objetalización de las personas, insiste. Insiste en un proceso que presumo nunca termina. La sustitución de lógicas manicomiales no se produce de una vez y para siempre, es una construcción permanente. Yo creo que él sintetiza muchas de las cosas que hemos estado hablando, que tienen que ver con procesos, con no interpretarse la propia práctica permanentemente, con que tenemos que estar atentos en reproducir esto en otros contextos, y es un proceso que nunca termina. Por eso les decía antes y quería enfatizar la idea de proceso. No es un hito cerrar un manicomio, sino que es un proceso. Voy a avanzar un poquitito en el contexto de la ley. Bueno, esto que podríamos sintetizar que eh, nuclea el paradigma CILAR son las concepciones de enfermedad mental, peligrosidad, sujetos de no derecho, el tema del marco normativo centrado específicamente en la internación involuntaria,
la atención centrada en el hospital psiquiátrico, subalternización del sistema sanitario al sistema judicial, naturalización de la violencia generalizada, una violencia institucional estatal, lo terapéutico subsumido a lo punitivo, ¿no? Porque hay muchos castigos, muchas veces con medicación o muchas veces con esto de no dejar salir a los pacientes de determinados pabellones o salir al patio. Nuestra compañera Alejandra Barcal había hecho una investigación sobre adolescentes que estaban institucionalizados en un psiquiátrico y que inclusive en contexto de pandemia, o sea, en contexto de pandemia se había exacerbado, pero en contextos eh, habituales no los dejaban salir ni al patio ni a conversar con otros compañeros. Estas medidas que son de violencia y más que, digamos, como dice Izaguirre, es una violencia que ya de tan naturalizada se torna imperceptible, ¿no? Eh, y con lo que les decía antes de la exclusión y la estigmatización de las personas. Eh, con lo que se topaba antes, con lo que nos topábamos antes, gracias al informe del CELS, que hizo un relevamiento de los promedios de internación, de todo lo que tenía que ver con las internaciones en salud mental en ese momento, pero el promedio de internación era en el Borda de 10 años y 6 meses, en el Moyano de 9 años y 3 meses, en el Tobar García de 4 años y 3 semanas, en el Alvear de 1 año y 3 meses. Eh, Posteriormente, en 2014, las personas internadas, el promedio de internación era 9 años y el 10% llevaba más de 25 años y el 25% entre 10 y 25. ¿Por qué muestro esto? Que son números, pero son números que espantan, porque en realidad lo que nos encontramos son personas que han pasado gran parte de su vida, han detenido su vida en estas instituciones y, eh, y solamente, o está en nuestras manos, también poder hacer algo con esto, ¿no? Bueno, el Hospital Cabrera, las muertes de los internos en invierno eran 4 veces más que las de la población general, atribuida a edades avanzadas. Esta es una pintura que está en el Hospital Esteves, que yo saqué una foto, que me parecía que graficaba mucho esto del tiempo transcurrido, porque se vuelve un tiempo sin tiempo, ¿no? En esta pintura, desde una usuaria que decía, uno es joven y aquí envejece, ¿no? El promedio de internación de las mujeres que estaban en el Esteves, pese a toda digamos, a todo el trabajo que se está haciendo maravilloso que están llevando a cabo, hay mujeres que vienen con internaciones de hace 40 años, más o menos. Esta es una frase que también sintetiza un poquito más de lo mismo, que dice, aún predomina la filosofía del asilo, las personas que entraron en la institución murieron aquí. Esto es lo que nos tiene que alertar e interpelar permanentemente porque estas cosas siguen ocurriendo. La cronificación sigue ocurriendo, el de por vida en instituciones así, en seguir pensando en términos de incapacidad, en seguir pensando en términos de peligrosidad, en, en seguir pensando, bueno, lo incurable, ¿no? Bueno, el mojón de la ley, lo que representó la Ley Nacional de Salud Mental y lo que empezamos a pensar es, nosotros, el campo de la salud mental es un campo heterogéneo, dinámico, multideterminado, como les decía antes, siempre en tensión y siempre en disputa. No vamos a generar procesos transformadores, sino es en disputa y en tensión con distintos grupos profesionales, con distintos intereses farmacéuticos, con distintos eh, grupos, con distintos estamentos de la sociedad, siempre va a ser en un contexto de incomodidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, y lo que la ley instituye son
descentramientos, descentramientos del sector salud a lo intersectorial, del médico a la interdisciplina, del juez al equipo de salud, del paciente pasivo al sujeto activo con derechos, de un modelo hospitalicéntrico a pensar en un trabajo en y con la comunidad, de la noción de enfermedad a la noción de padecimiento y sufrimiento, y del monovalente a procesos de inclusión social, procesos de generación de procesos de ciudadanía y de autonomía. Lo que incluyó en la ley incluyó los consumos problemáticos, los órganos de revisión, la incorporación de los abogados de la defensa, la necesidad, y esto es fundamental a lo largo de todo, si yo tuviera que remarcar algo que es importantísimo en todos los equipos, es la necesidad de revisar permanentemente la formación. Uno sobredimensiona lo que puede hacer uno, es importante trabajar en equipo e interpelar los propios límites del campo disciplinar. De hecho, con la CONISMA, ¿no? Que se habían una reunión de la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental y Adicciones, que lo que terminó generando después de la confluencia de 5 carreras, que era la de enfermería, la de trabajo social, psicología, medicina y derecho, se reunieron para comprometerse a revisar las currículas de las carreras de grado de las distintas universidades para pensar en una perspectiva de derechos, en una perspectiva pensando en la inclusión, en la interseccionalidad, en una perspectiva de género, eh, y sí, y desde la inclusión. Bueno, es necesario, antes lo que les decía, para poder, de esto se trata la creación de una nueva institucionalidad, de trabajar intersectorialmente, del cierre de instituciones custodiales, del trabajo con equipos interdisciplinarios territoriales. Es muy interesante, me vuelve en mente el modelo de trabajo de los italianos, en donde ellos no usan el hospital general como un lugar de internación para las problemáticas en salud mental, sino que cuentan con unidades de atención en crisis, que son de muy pocos días en general, y vuelven a conectarse de nuevo con los equipos territoriales, porque además los equipos territoriales tienen una trazabilidad de ese usuario y de la comunidad y de su familia, con lo cual hay una coordinación entre el territorio, las unidades de internación en situación de crisis. Ese es un modelo, fíjense que es un modelo distinto al que nosotros tenemos acá, eso fue una lucha, una lucha que eh, terminó finalizando en la internación en hospitales generales, pero eso es un modelo que es distinto de lo que tienen en otras experiencias. Pero sí, hay una comunicación interniveles permanente y una transformación y revisión de las prácticas. Quiero dejar en claro que siempre los movimientos son pendulares y si quiero que sintetizar en algunas frases es: no nos amedrentemos con los movimientos pendulares, aún en contextos de retroceso tenemos que interpelar nuestras acciones. Esto es un poco lo que les traía del proceso de reforma. Si bien a nivel nacional hay un proceso de retroceso, en algunas provincias o en algunas ciudades se llevan a cabo trabajos muy, muy interesantes. Además de todo el proceso transformador de la provincia de Buenos Aires, yo quería rescatar dos instancias. Una es el trabajo de los equipos, la memoria del Romero, que se lleva adelante en el Melchor Romero, que es un trabajo muy, muy interesante que se está haciendo con un grupo de compañeras y compañeros que tienen trabajo compartido en otras instancias del Hospital Melchor Romero,
pero se dedicaron a revisar todas las historias clínicas entre el año 1930 y 1960, rescatar las voces de aquellos y aquellas que fueron internados en su momento. Tienen todas las cartas que las internas mandaban, las pacientes mandaban a sus familias y que esas cartas no llegaron, nunca fueron enviadas y se las adjuntaban dentro de las historias clínicas. Tenemos una composición de las personas que terminaban internadas, muchas veces por largos periodos de tiempo. Eh, y en esa construcción de memoria, por eso tiene que ver con reivindicar y poner el énfasis en los procesos históricos para entender dónde estamos parados y para entender lo que pasó y para que no se repitan ciertas situaciones. También hacen una memoria de todos los trabajadores que están dentro de la institución. Se capacitó un grupo de personas en todo lo que tiene que ver con construcción de archivos, y ese es un trabajo muy, muy lindo. Y otro trabajo es el trabajo de Chascomús, que hace un equipo de compañeros que nosotros conocemos con Alejandro, encabezado por Carlos Tisera, del cual quería destacar un dispositivo que era con trabajo en prevención y posvención del suicidio. Ellos trabajaron también trabajan con el Hospital General, están con una planificación de viviendas asistidas y además tienen este otro dispositivo que se llama TADES, a partir de escuchar y percibir las necesidades de esa comunidad, y esa era una problemática prevalente en esa comunidad, en la comunidad de Chascomús. Empezaron a trabajar primero con algunos familiares de alguien de algún adolescente que se había suicidado, y fueron a la estación de tren, a las plazas, a poder acercarse el equipo de salud al territorio y a la voz de esos adolescentes que no llegaban al centro de salud mental y que no llegaban a las instituciones de salud, y compartiendo con ellos generaron distintos lenguajes. En algún momento llegaron hasta hacer, y lo hacen año tras año, un festival en honor a Tadeo, que es el chico que dio origen al nombre de ese dispositivo que se llama TADES. Eh, y esos jóvenes hoy por día replican y trabajan en las escuelas junto con los profesionales tratando de trabajar en la prevención del suicidio, en las escuelas de la zona y de los municipios aledaños. Me parecía que era importante compartir esas dos experiencias. Después nosotros en el módulo, por eso dejamos varios links para material audiovisual de los distintos, de Movida de Locos, de Gladiadores de la Sonrisa, bueno, del Centro Cultural Libremente, el horno está para bollos, de distintos dispositivos que tienen que ver con trabajar en promoción de la salud y en construcción de ciudadanía. Bueno, esto es lo que les comenté antes. Eh, Hay una cosa también que quería decirles, es que no hay que romantizar, si bien les traigo todo lo que tiene que ver con la historia, no es para romantizar los pasos dados, sino para traer también la cocina de las dificultades que hubo y que se puede avanzar a pesar de los retrocesos. Bueno, dejo de compartir y vamos a las preguntas. Me sobraron 5 minutos. Muy bueno, Flavia, muchas gracias. La verdad es que, bueno, un pantallazo muy, muy amplio acerca de la historia del proceso de reforma, ¿no? ¿Mm? Y como algunas experiencias de lo que Ujú. es hoy los distintos procesos que se están dando. Obviamente que esto es simplemente una viñeta, ¿no? Porque en Sí, todos lados se están dando procesos de externación, en todos lados se están planteando procesos de desinstitucionalización y institucionalidad, digamos, ¿no? Podríamos decir. exacto. Sí, sí. Así que, bueno, abrimos el espacio como para que conversemos.
Así que les escuchamos. Perdón, en el libro tienen una experiencia muy, muy interesante también que se llama Camino Abierto, que es en la provincia de Río Negro, liderada por Mirta Elvira, que es muy interesante y tienen un link también para ver y escuchar el trabajo que ellos vienen haciendo, para no circunscribir, para no ser tan unitaria, tan porteñocentrista. Bueno, presentaste también una experiencia de Santa Fe, che, de Sí, Santa Fe, sí, de sí, Río sí, sí, Negro. pero esas fueron históricas, la que digo es Claro, actual. está Claro, bien, claro. tenés razón. Hola, mi Hola. nombre es Jimena Cánoves, licenciada en acompañante terapéutico, trabajo en el Hospital Cabret. Le acabo de ofrecer unas películas que se hizo hace muy poquitito Ay, sobre las externaciones. ¿Se ay, escucha? buenísimo. Sí, Ah, perfecto. bueno, les cuento que en el 2020 en el Hospital Cabret se abrieron los dispositivos residenciales comunitarios. Lo abrió Jorge Roseto, uno de los que vos me acabas de mencionar sobre el Monte de Oca. Ujú, ¿Sí? Él abrió los dispositivos residenciales comunitarios, pero en el Monte de Oca, hoy hospital llamado Doctor Ramón Carrillo, el Hospital ujú. Nacional, pero el Cabret es provincial. Es uno de Ah, los ah, cuatro monovalentes que también trabaja desde 1999 bajo el programa PREA. Pero desde la pandemia se sumó los dispositivos residenciales comunitarios, que son asistencias de 24 horas. Usuarios que no tienen, que hacen más de 30 años que están en la institución, o sea que no saben absolutamente casi nada. Prender la hornalla, algo tan insignificante, el valor del dinero. Cosas así, por lo tanto necesitan asistencias de 24 horas. Y bueno, estos se abrieron especialmente en el centro de la ciudad de Luján. No están en ujú, Oppendorf, que si lo recuerda bien la historia de Oppendorf, es en el medio del campo, muy aislado, a 60, para aquellos que no conocen lo que es el Hospital Cabré y dónde queda Oppendorf, queda a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. mm. Jimena, muchísimas gracias por traer esa experiencia porque vale la pena conocerla y ya copié el link de la película para verla. Sí, es muy interesante. Vos traes una cosa que, claro, hay un nivel de acompañamiento con pacientes, con usuarios que hace 35, 40 años, que como vos decís, no saben prender una hornalla. Ujú. Hay una película muy interesante que se llama Los Fuegos, Los Fuegos Internos, que se hizo en Melchor Romero con la productora El Cisne y el Arte. Y después hay una, una ponencia que arma Macarena Sabín Paz, ¿no? Del CELS, que es sumamente interesante, que da en la tecla con lo que vos decís, que es que ella hizo un trabajo de investigación con mujeres que detectó una cosa, claro, son mujeres que hace 40 años que están internadas, trabajaron, hicieron todo un trabajo de externación, pero ella misma detectó que esta mujer, claro, tienen un nivel de acompañamiento de mucha intensidad, porque los acompañamientos son progresivos conforme a las habilidades que puedan tener los distintos externados, y que una mujer había dicho, bueno, yo pasé del pabellón de larga estadía al pabellón de corta estadía y ahora me pusieron en la casita. Y ella detectaba en este me pusieron como un estar tutelada, seguir una estar tutelada, digamos, pero que bueno, que con el nivel de institucionalización de esas personas, queda para otro tema, ¿no? Porque esas personas, en tanto hubo un arrasamiento subjetivo por parte del Estado, Totalmente. hubo una desterritorialización, desmembramiento familiar. Con todo eso necesitarían procesos de reparación porque el Estado ha cometido delitos con ellos en ese sentido. Así que diste con una cosa que es importantísima para pensar en procesos de externación. Sí, por eso le pasé una breve película para todos aquellos que están interesados y conocer lo que es el Hospital Cabret y cómo se están externando desde la pandemia los usuarios. También continúa Perfecto. en el programa con el PREA, por supuesto.
que el programa ya perfecto, es un programa de rehabilitación asistida, o sea que se va, pero se va de vez en cuando, dependiendo cada usuario, y es bajo el programa desde 1999, también continuamos. Hay un programa del PREA y ahora el apoyo con los DRC, que son asistencias de 24 horas, con aquellos usuarios que claro, requieren más acompañamiento. La institución claro, lo que hizo fue tomar más acompañantes terapéuticos, ¿sí? Para que tener una mirada de un sostén de apoyo diario. sí, sí, porque hay grupos de personas que lo requieren, sí, sí, sí. Totalmente. Muchas gracias. Ahí recomendaban Cipoafare, que mi compañera Navalero siempre la trae y la recomienda. Yo recomiendo otra que es muy linda, que es Marilyn tiene los ojos negros, que no sé si la vieron, es una película italiana, que es maravillosa, que habla de una construcción de una cooperativa, de una cooperativa de trabajo entre externados en- con, con personas con padecimiento mental, que es en tono más humorístico, pero revela las contradicciones, los conflictos. Marilyn, Marilyn tiene los ojos negros. Después hubo películas del Melchor, ¿cómo se llama? Cruzar el muro también, y hay otra más, ¿no? Yo me acuerdo de Cruzar el Muro, pero no sé si hay otra que no me acuerdo. Dejar Romero. Yo vi en el Ah, dejar Malva Romero. Dejar Romero, Cruzar el muro, la vi con vos, Ujú. ¿vale? Y después, bueno, los juegos internos que la pasamos en la UNLA, que es de una experiencia con tres internos que ellos mismos motorizan y alquilan una habitación en una pensión y después se van a un departamento, pero son tres usuarios que quisieron vivir juntos y ellos mismos motorizaron. Es una película que es docu-ficción, pero ellos son los protagonistas. Muy, muy, muy interesante. La parte de ficción es cuando ellos recrean, digamos, el momento en el cual fueron institucionalizados, que es impactante porque hay mucha violencia, ¿no? Pero ellos mismos recrean con posterioridad. Pero hay siempre una línea muy, muy delgada entre acompañar y tutelar, ¿no? Siempre hay que estar como muy advertidos y pensar y supervisar esas situaciones. Y la formación es un factor protector, como decíamos, de cuidado para todo este tipo de cosas, ¿no? Las reuniones de equipo. Sí, hay dos comentarios, ¿no? No sé si Ay, no alguien los vi. quiere hablar. No, tenía una duda Dale, dale, chiquitita. adelante. ¿Cuál es la situación actual de las RISAM? ¿Se cerraron, no se cerraron? Esa duda tenía, de las residencias interdisciplinarias en salud mental. Se cerraron en algunos lugares, pero las RESAM siguen vigentes. Se cerraron, por ejemplo, bueno, en el Bonaparte se habían cerrado, por ejemplo, se cerró la de trabajo social, no sé si en el Alvear, por ejemplo. O sea, se cerraron algunas disciplinas, pero la RISAM como concepto, por suerte, sigue existiendo. Yo en su Sí. momento hice, perdón, sí, No, dale, 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 dale. no, que Después yo en hago un su comentarito. momento, yo hice la residencia en psicología, en salud mental, en un hospital general, en el hospital de agudos Manuel Belgrano en San Martín, y después hice la PRIM, que era que eso sí, no sé si sigue existiendo, pero es un programa integrado de residencias multidisciplinarias donde trabajábamos codo a codo, medicina general, trabajo social y salud mental, que fue sumamente rica. Yo la hice ahí en San Martín. Sí, Pero es sí, de la misma estirpe que la RISAM, digamos. sí, las PRIM siguen existiendo solamente en la provincia de Buenos Aires, que es un programa propio de la provincia de Buenos Aires. Y respecto Claro. de las RISAM que preguntaba Paula, el gobierno anterior, antes de irse, había planteado RISAM prácticamente en todo el país y aumentó mucho los cupos de la RISAM para justamente avanzar en la formación
paralelamente a generar una especialización en salud mental comunitaria. O sea, justamente las personas que egresaban de la RISAM tenían la posibilidad de graduarse como especialistas en salud mental comunitaria, y esa era una especialidad que daba el ministerio. Cuando asume el gobierno actual, lo que hace es reducir brutalmente los cupos de la RISAM, o sea, efectivamente sigue existiendo, pero con la modalidad previa a la gran extensión de la RISAM, y anula la especialización en salud mental comunitaria. O sea, esa especialización queda sin efecto. Entonces, digo, esto de los movimientos pendulares, ¿no? Que decía Flavia, que efectivamente ocurrió de esta manera. ¿Mm? Ahí Mariana Heredia, que no la estaba viendo, pero te mando un saludo, decía que la Rizam en La Pampa se sigue sosteniendo, pero con dinero de la provincia, por ejemplo. Sí, cuando hay grupos políticos que motorizan ciertas políticas, bueno, son movimientos de avance, pero no nos amedrentemos con el retroceso porque es constitutivo del campo de la salud mental y los procesos desinstitucionalizadores tal como los pensamos, digamos, ¿no? Y la salud mental comunitaria pensada como la pensamos y no como desligamiento del Estado y delegación en la comunidad, sino que estamos pensando de otra manera en la salud mental comunitaria. Y después hay algo que, gracias por la aclaración. Sí, entiendo que hay muchas realidades muy diversas en los territorios, ¿no? Después pensaba en Alma Ata, porque la reforma psiquiátrica de Basaglia se asocia a Alma Ata. Quizás algún comentario en relación a eso, a la época, en qué están ligados, en su origen. A ver, La- sí. no, a ver, Alma Ata fue una consigna, pero para pensar, las reformas toman de alguna manera, toman los lemas de todas las instituciones internacionales. De hecho, la ley de salud mental, la normativa, se basa en toda la ley de salud mental, toma todas las normativas internacionales, las toma las engloba, construye, digamos, toma las distintas experiencias y construye algo superador. Claro, las instituciones oficiales dan lemas, pero a partir de también necesidades sociales que están pasando y de movimientos que se están produciendo en los distintos países. Lo que pasa es que después tienen un grado, largan una serie de documentos que tienen una importancia internacional, pero quedan subsumidos dentro por ejemplo, ya te digo, dentro de la ley, toda la normativa internacional está citada. Brasilia, el Consenso de Panamá, todas las normativas están eh, incluidas. Sí, una aclaración, digo, al respecto de lo que plantea Paula. La psiquiatría democrática, o sea, la reforma italiana, es de los 60, ¿sí? 68, ¿sí? sesenta y Sí, ocho es la ley. En cambio, Alma Ata es del 78, 78, claro. no, O sea, 10 setenta años y más ocho es la tarde. ley, Por eso. No, claro, 78 es Almata, entonces digo, es posterior a la psiquiatría democrática. La psiquiatría democrática se asocia fundamentalmente, como decía con Flavia, la, a un proceso político, digamos, ¿no? A un claro. proceso político de la post-Segunda Guerra Mundial, y un proceso político de la izquierda italiana, básicamente, a la cual adscribía Basaglia, además, ¿no? Claro, lo que digo es que después lo que son los movimientos y los activismos quedan subsumidos dentro de las normativas y después cuando uno hace una ley se apoya a su vez en las normativas. Es como una cosa elíptica, digamos, ¿no? Porque la Totalmente. fuerza viene de la situación social y de los activismos. Eso en algún momento se oficializa y después cuando querés hacer una ley se toma la normativa internacional.
pero viene de la base, digamos. Sí, tal como viene planteando Flavia en su presentación, estos son procesos políticos. O sea, Sí. no es casual que en la Argentina la Ley Nacional de Salud Mental recupere el movimiento de los derechos humanos y que sea movilizada y motorizada por los movimientos de los derechos humanos que, digamos, paralelamente a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración y la similitud entre los campos de concentración y los manicomios, en la Argentina, la similitud entre los procesos de desaparición, ¿sí? y de anulación de la subjetividad con los manicomios, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso político que es necesario poder hilar para poder comprender estos procesos de desmanicomialización y de desinstitucionalización, como lo presentó Flavia a lo largo de su presentación, valga la redundancia, ¿no? Y por eso me parece que también, digo, abonando a lo que vos decís, Alejandro, que da para otro tema, esto de no es azaroso que la misma gente que en su momento estaba ligada a la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Pensó que con el Centro Ulloa, en la atención a víctimas de lesa humanidad y todas las víctimas de violencia, pero pensó en el concepto de procesos reparatorios, que hoy en día también está pensando con ese mismo concepto, porque esa misma gente de la Secretaría de Nación de Derechos Humanos o a provincia esté pensando en procesos reparatorios para las víctimas del manicomio. Digo, ahí hay un concepto que viene desde la perspectiva de derechos, ¿no? Y de derechos humanos. Sí, el nunca más manicomios, ¿no? Sí, que fue controvertido, pero sí, claro. Fue controvertida la placa, digo, cuando se puso, ¿no? Porque mucha gente se sintió como afectada o no reconocida en esa placa, pero sí. Y de hecho, abonando a la conjunción entre derechos humanos y, eh, y salud mental, eh, no recuerdo cuándo fue el primer Congreso de las Madres de Salud Mental, que ahí empezaron a aparecer todas las figuras que venían de Brasil, todos los representantes de las distintas reformas del mundo, empezaron a a tener presencia en el primer Congreso de las Madres y después fue histórico, ¿no? Ahí se emparentaron salud mental y derechos humanos también, ¿no? Se consolidaron. Sí, está el informe del CELS, Vidas Arrasadas, que está mencionado en el capítulo, ¿no? También. Sí, 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 sí. Que yo lo mencioné con el promedio de las edades, de los promedios del tiempo de internación. Sí, el informe de vidas arrasadas es fundamental para pensar el campo de la salud mental y para pensar procesos de reforma y también el archivo de la Comisión de la Memoria también, ¿no? Quería aportar por ahí que hay un documental de hace algunos años que se llama Salir a Escena, Ah, sí, que lo hizo Santiago Korofsky, que es el mismo chico que el actor, digamos, que hace División Palermo y que, bueno, hace todo un documental sobre el proceso de externación de dos mujeres del Hospital Moyano. Nada, sí. eso, por ahí para buscarlo también está bueno. Es maravilloso. Korosky, ese fue su tesis de grado de la carrera de Comunicación Social de las Facultades Sociales de la UBA. Es el documental Salir de Escena que vos, Gabriela, traes. A mí me parece maravilloso ese documental, es hermoso y cabe mencionar que Betty, que es la señora que está en el documental, que después trabajó en División Palermo y que ahora en esta segunda temporada, porque ella murió, pero bueno, se hace en homenaje a Betty, que es una mujer del Moyano que empieza a
tomar clases de teatro y a trabajar desde el teatro y hacen todo un seguimiento de su externación y por suerte después la pudimos compartir en División Palermo, que era muy graciosa. Y vale el homenaje a Betty. Buenas, Hola. ¿cómo están? Yo quería compartirles trabajo en un centro de medio camino que viene a ser es un dispositivo de Sí, externación, sí. bueno, este, y hace unas semanas hubo como una situación, me parece como muy linda para compartirla, y que trajo también todo esto que tiene que ver como con cómo conviven, ¿no? Cómo convive lo tutelar, ¿no? Los miedos del equipo en relación a la autodeterminación de la persona, ¿no? Esta persona que viene con una trayectoria vital, digamos, de internación en manicomio, anteriormente privado de libertad, ¿no? Y desde que está en la casa, hace un año y medio, habita la casa, intramuros, no sale, ¿no? Y hace unos 10 15 días, una mañana, se hizo el mate y dijo, me voy a ver a mi familia, me voy a ir caminando a una localidad que eran como 30 kilómetros, ¿no? Bueno, ahí está, todos, ¿no? Bueno, sí, será, cómo está, estará bien, está en crisis, ¿no? Todo lo que llegó a interpelarnos, a discusiones internas en el equipo de qué hacíamos frente a esta situación, ¿no? Desde hay que llevarlo a la emergencia hasta decir, sí, ¿no? Que lo haga, ¿no? Bueno, cuestión que todo eso, él decide irse y se va caminando. Y nos hace todo el relato del trayecto, ¿no? Del mapa, por dónde iba a pasar. Esto era de tarde ya, o sea que su caminata iba a pasar la noche, en una zona bastante compleja, etcétera. Bueno, y él decidió irse y a eso de las 3 4 de la mañana tuvimos noticia de que llegó a su casa. Llegó, se encontró con ese lugar que en realidad ya no, como que no existe, ¿no? Y pudo generar como constatar, ¿no? En su propia vivencia, en su experiencia, que eso ya no era parte de esa fantasía de que él iba a egresar, digamos, hacia Claro, hacia ese lugar, y claro. decide regresar, y cuando regresa a la casa, lo hace, bueno, de una manera que empezamos a ver como que había habido como un monto de liberación, digamos, de esa persona que en esa, o sea, es impresionante, porque en esa cuestión del encierro, ¿no? Cómo se genera algo, esto que traías del péndulo, ¿no? Algo tan pendular para poder colocar a la persona en un lugar, digamos, desde una nueva subjetividad, ¿no? Total. Y fue impresionante todo lo que trajo y todo lo que está trayendo, digamos, a la reflexión y al aprendizaje y la práctica y a corrernos ¿no? del tema del riesgo, ¿no? Bueno, está, dignificarlo de alguna manera porque no hay forma de moverse de extramuros si no hay un riesgo, ¿no? Hacia la vida, ¿no? Entonces, me Claro. parecía que, nada, era como para compartir porque creo que hasta sería hermoso poder escribirlo y generar algo con esta historia que para él fue súper significativa y para quienes le acompañamos en su proceso también. Así que bueno, eso, para compartirles. Sumamente linda, porque los italianos dicen esto de hacerse cargo. El equipo se hizo cargo de asumir ese riesgo. No estaba el riesgo puesto en él, sino el equipo lo asume. Y es generar procesos de libertad y de autonomía, claro. Y cómo contribuyeron también a desarmar una ilusión que tenía y una fantasía, y lo posiciona subjetivamente distinto. Sí. Que yo creo que el Sí, sí. hacerse cargo, sí, No esto, ¿no? De la producción de nuevas subjetividades, ¿no? Porque o sea, como que, eso es como que, o producir vida, etcétera, ¿no? Pero cuando esto se presenta en la realidad, en la otredad, en el cuerpo del otro, que quiere generar una acción, ¿no? Los equipos, ¿no? Tendemos como a ver qué pasa y qué tenemos que accionar y cómo, ¿no? En como un sobre resguardos, me parece que hay a veces, ¿no? En nuestras intervenciones,
por miedo a que sucedan cosas, ¿no? Y bueno, Ujú. como eso, correr riesgos, confiando también en el proceso y en la información de la persona y de, bueno, de ciertas cuestiones que íbamos como a poder tener, información de él, demás, ¿no? Pero me parece que sí, que son movimientos que nos permiten interpelar las prácticas y nutrirlas de experiencias nuevas, capaces de habilitar nuevas experiencias para otros también. Claro. Sí, la Sí, Convención Internacional de las Personas con Discapacidad habla de la dignidad del riesgo, ¿no? Con sistemas de apoyo, pero digo que la persona también asume sus propios riesgos. Y eso es ujú, autonomía también, ¿no? Acompañado, pero ujú. Sí, y un tema también que también da para pensar, porque controvertido, pero antes se suscitaba alguna cuestión en relación a que, supongamos, que uno decía, bueno, ¿por qué no hacemos tal cosa con tal usuario? Y el médico decía, no, no, prefiero que no porque yo pongo la firma, ¿no? Claro, ahora es el equipo y también es una situación compartida, porque antes se generaba esta cosa de desresponsabilización de una profesión con respecto a la otra, no, es el equipo. Y el equipo pensando en conjunto, colectivamente, bueno, ¿qué hacemos? La responsabilidad se colectiviza, pero se trabaja colectivamente, ¿no? Claro. ¿Algún otro comentario? ¿Algún aporte? Bueno, Graciela, sí, no sé si estás sí. hablando o y estás muteada o Ahí, ahí, ok. ahí. Vi Comunidad de Locos eh, y bueno, es mucho, o sea, se ve ese proceso que tú estuviste hablando durante toda la clase, se ve muy bien en esa película, cómo fue ese proceso hasta que los profesionales se animaron a empezar a, a cambiar las posibilidades para las personas y ellos hacerse parte de esa experiencia. Para mí fue muy interesante, fue chocante al mismo principio, pero también fue interesante verlo, como que les costaba decir, puedo hacerlo, puedo ser parte. Es una linda experiencia lo que se ve ahí, pero si bien, bueno, soy médico y estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando y los compañeros también sobre la ay, no me sale la Es palabra, difícil, es difícil. es difícil, pero bueno, sacarlos de lo asilar, pero también me he encontrado con mamás que el hijo sale con, por ejemplo, y tengo un caso muy cercano de esquizofrenia y tiene que volver a su casa cuando ya logra el equilibrio de su crisis y sus padres hacerse cargo de él, más su familia, más sus hijos, y ese proceso no es tan fácil para la familia, o sea, viéndolo desde el otro punto de vista, ¿no? Y cuántas veces ella decía, yo no puedo, me sobrepasa, no sé qué hacer, no sé cómo ayudarlo, y yo veo una parte que ahí no está tomada, que es la información a la familia, el acompañamiento a la familia en medio de esos procesos. Está bien, él puede tener su vida afuera, pero la familia muchas veces no sabe cómo actuar y cómo hacerse cargo con cada uno de estos pacientes, que a medida que van haciéndose, va avanzando su proceso, su enfermedad, su padecimiento, no su enfermedad,
eh, es más difícil para la familia también. A ver, Graciela, yo creo que lo que vos estás trayendo da un poco con lo que yo decía antes, ojo con delegar en la familia como la única responsable de situaciones que le competen al Estado. Tiene que Ujú. haber dispositivos, tiene que haber hospitales de día o dispositivos por los que los transite ese paciente y por supuesto un acompañamiento familiar, claro que sí. Tienen que trabajar con la familia, con los distintos componentes de esa comunidad para que esa persona pueda transitar por distintos espacios, sino que sea la familia la depositaria, en Claro, términos de pasa que a depositaria. veces hay falta de información. Yo le decía, mira, tenés estas posibilidades, averiguar. Y hablando con ella, ella fue y empezó a averiguar y empezó a buscar ayuda ella misma, dónde podía colocar a su hijo durante el día, qué podía hacer, qué posibilidades había de apoyarlo. Entonces, creo que esa parte a veces no, no está incluida mucho dentro de lo que es el tratamiento de todo esto y lo que se quiere lograr. O sea, me parece genial lo que se está haciendo, pero hay una parte que a veces que es esa que no se tiene en cuenta. Claro, pero entonces ahí no hubo un proceso de cuidado, porque esa No, persona está sola, tiene que haber una ujú, red de exactamente, distintas instancias. exactamente. A eso voy. La falta de red a esas instancias. Pero bueno, o sea, es un proceso, como tú dices, o sea, la ley está, pero también está en un proceso y hay mucho por delante todavía en construcción. Sí, sí. Gracias. Mm. Ahí con lo que planteó Graciela, acá en Uruguay, por ejemplo, hay como mucha diferencia en relación al prestador de salud, ¿no? El prestador de salud pública hace, digamos, las personas tienen como más acceso a los centros diurnos, espacios como más Ujú, como de día, ¿no? Como le dicen en Argentina, y otro tipo de red. Pero, por ejemplo, lo que en el sector que no es privado, pero es mutual, digamos, que ujú, muchos de los trabajadores aportan y, bueno, tienen acceso como a esa cobertura de salud, está como mucho más atrás en esto de, atrás no porque sea mejor o peor, pero digo, sí en la implementación, digamos, del nuevo modelo de atención con espacios a donde las personas puedan como acceder, ¿no? En el día a talleres, actividades y más exacto, acompañamiento. sí. Este, y por otro lado, a veces como que observo que muchas veces los equipos también, en esta cosa más tutelar, como que tienen resistencias en trabajar con las familias, porque bueno, las familias también, ¿no? En sus dinámicas y en sus posibilidades, bueno, sus sufrimientos también, han Ujú, generado padecimientos, ¿no? Entonces hay como mucha resistencia a trabajar con la pata de las familias que muchas veces ya los vínculos, ¿no? Se fragmentaron mucho, este, y hay que retejer ese vínculo familiar, que generalmente son mujeres de la familia, ¿no? Una madre, una sí, hermana, una tía, ¿no? ujú, Este, y ahí como que hay resistencias a veces a la interna de los equipos en trabajar con la familia y los contextos, ¿no? Los territorios, las comunidades, que muchas veces son territorios que están segregados socialmente, ¿no? Que pasan hay muchas situaciones, digamos, que la persona tiene que poder manejarse en ese territorio, en esa comunidad, con ciertos códigos adquiridos, etcétera. Entonces, como que se complejiza también esa pata, digamos, del trabajo, por lo menos en lo que yo he podido como trabajar y experienciar, ¿no? En estos territorios, por estos lados. Ujú. gracias. Aparte me parece, por lo menos en Buenos Aires, pero en general los servicios de salud mental son muy pocos los que tienen equipos de familia. No hablo de mi Casi no hay. profesión, que es la Ajá, psicología, es muy deficitaria la formación en lo que tiene en lo que respecta a familias. sí.
total. Eh, Y a veces uno quiere hacer presencia y hacer diferencia y no te lo permiten, es cerrado. ujú. O por lo menos en provincia, no estoy hablando de Buenos Aires. Y eso es triste. Yo el otro día hablaba con un grupo de un centro de salud que me decía, no, pero nosotros quisimos trabajar con la familia, pero no vinieron. ¿A qué hora lo citaste? A las 2 de la tarde. Es imposible, o sea, es imposible. Y Claro. decía, bueno, pero nosotros tenemos nuestra limitación. Es verdad, porque hay trabajo precarizado, que sé yo, pero es imposible que una familia vaya a las 2 de la tarde. Ujú. Entonces, hay todo un armado, son muchos factores que intervienen Sí, 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 y en eso. lo sé. Pero seguiremos luchando, seguiremos luchando. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir cerrando, si les parece. Sí, ya estamos en hora, así que vamos a ir cerrando el encuentro sincrónico de hoy. Muchísimas gracias, Flavia. La verdad que No, a fue una ustedes. excelente Ujú. presentación y que nos ayuda mucho a poder pensar y reflexionar acerca de el capítulo. ¿M? Así Ujú. que, bueno, nos estamos viendo en el aula, ¿sí? En el aula virtual, todas y todos. Recuerden la necesidad de entrar sistemática y periódicamente al aula, para poder acompañar todos los debates y los procesos que se están dando. Y bueno, nos vemos ya en el próximo sincrónico que va a ser en el mes de febrero. ¿Sí? Recuerden que, bueno, si bien esto lo vamos a ir conversando, vamos a trabajar más o menos hasta mediados de diciembre y después vamos a interrumpir enero y la mitad de febrero y retomamos mitad de febrero. Pero Ok, bueno, esto ya oportunamente lo vamos a ir conversando. Nuevamente, gracias Flavia y bueno, nos No, a estamos ustedes. viendo. Gracias a todos y todas. gracias Chau, chau. Flavia. Chao.